Hay lugares en este mundo donde las leyes de la física parecen doblarse, donde lo imposible se convierte en cotidiano, donde tu propia sombra puede traicionarte. En las montañas de Michoacán, México, existe un bosque que los lugareños llaman el umbrío de las ánimas adelantadas, un nombre que no surgió de la superstición, sino del terror puro, porque en ese bosque tu sombra no te sigue, camina 5 metros por delante de ti, y cuando desaparece entre los árboles, tú también desapareces del mundo de los vivos. Esta es la historia de lo que sucedió en octubre de 1997, cuando 4 personas entraron a ese bosque buscando respuestas. 3 de ellas jamás regresaron. La cuarta volvió sin su sombra y lo que contó antes de morir cambió para siempre la forma en que entendemos la realidad. Si alguna vez has sentido que alguien camina delante de ti en la oscuridad, si alguna vez has visto tu sombra moverse cuando tú estás quieto, entonces necesitas escuchar esto, porque lo que está a punto de revelarse no es una leyenda, es un aviso. Y si decides ignorarlo, puede que tu sombra también decida caminar sin ti. El umbrío de las ánimas adelantadas se encuentra en la región montañosa de Michoacán, a 3 horas de Morelia, en una zona donde la niebla es tan densa que los árboles parecen flotar en un mar blanco. Es un bosque de pinos y encinos centenarios, con troncos tan gruesos que 5 personas tomadas de la mano no podrían rodearlos. El suelo está cubierto por una alfombra perpetua de agujas de pino que silencia cada paso, creando una sensación inquietante de estar caminando sobre un colchón que absorbe todo sonido. La luz del sol rara vez penetra el dosel de ramas entrelazadas, y cuando lo hace, crea columnas de luz que parecen dedos fantasmales señalando hacia el suelo. Los pájaros no cantan allí, los animales evitan ciertos senderos, y los habitantes de San Miguel del Monte, el pueblo más cercano, han aprendido a respetar las fronteras invisibles que separan su mundo del umbrío. Durante generaciones, las familias de San Miguel del Monte transmitieron historias sobre el bosque. No eran cuentos para asustar niños, sino advertencias serias que se compartían en voz baja, con la misma solemnidad con que se habla de la muerte. Los abuelos contaban que en 1912, un cazador llamado Esteban Morales persiguió un venado hasta el corazón del umbrío. Cuando finalmente alcanzó al animal, notó algo extraño. La sombra del venado estaba varios metros adelante, como si el animal estuviera corriendo hacia atrás. Esteban disparó y el venado cayó, pero cuando se acercó no encontró ningún cuerpo, solo su propia sombra, que había dejado de moverse con él y ahora yacía en el suelo, oscura y plana como una mancha de tinta. Esteban corrió de regreso al pueblo, pero llegó transparente, casi invisible bajo el sol del mediodía. Murió 3 días después, susurrando que había dejado su sombra en el bosque y que algo la estaba usando para caminar en su lugar. Esas historias eran suficientes para mantener alejados a los curiosos. Pero en 1997 llegó alguien que no creía en leyendas. La doctora Elena Vázquez era una antropóloga de la Universidad Nacional Autónoma de México, especializada en folclore y mitología indígena. Tenía 34 años, cabello negro recogido siempre en una trenza apretada, y una mirada que combinaba escepticismo científico con curiosidad voraz. Elena había pasado años documentando mitos rurales en todo México, demostrando que detrás de cada leyenda había explicaciones racionales, fenómenos ópticos, alucinaciones colectivas, tradiciones mal interpretadas. Cuando escuchó sobre el umbrío de las ánimas adelantadas durante una conferencia en Morelia, sonrió con ese gesto que sus colegas conocían bien, el gesto de alguien que acababa de encontrar su próximo proyecto de investigación. Elena no viajó sola.
Con ella iban 3 personas más. Primero estaba Javier Solís, su asistente de investigación, un joven de 28 años que acababa de terminar su maestría en antropología social. Javier era meticuloso hasta la obsesión, siempre cargando 3 cuadernos diferentes para categorizar sus notas. Usaba lentes de montura metálica que constantemente se resbalaban por su nariz y tenía la costumbre de morderse el labio inferior cuando estaba nervioso, lo cual sucedía con frecuencia. Luego estaba Rodrigo Herrera, el fotógrafo documental que había trabajado con Elena en 5 proyectos anteriores. Rodrigo tenía 42 años, barba descuidada, salpicada de gris, y manos que temblaban ligeramente por años de sostener cámaras pesadas. Fumaba demasiado y hablaba poco, pero sus fotografías habían ganado 3 premios internacionales. Finalmente estaba Luz María Contreras, la guía local que el pueblo había enviado, más por obligación que por voluntad. Luz María tenía 51 años, había nacido y crecido en San Miguel del Monte y conocía el bosque como nadie, pero también lo temía como nadie. La mañana del 23 de octubre de 1997, los 4 se reunieron en la plaza central de San Miguel del Monte. Elena llevaba una mochila llena de equipo científico, medidores de luz, brújulas, grabadoras de audio, cámaras. Javier cargaba los cuadernos y provisiones para 3 días. Rodrigo ajustaba sus lentes y revisaba sus cámaras con la concentración de un cirujano preparándose para una operación. Luz María estaba callada, mirando hacia las montañas con una expresión que Elena interpretó como aprensión supersticiosa. Antes de partir, don Sebastián Valdés, el hombre más anciano del pueblo, se acercó al grupo. Tenía 93 años, la espalda encorvada como un signo de interrogación y ojos nublados por cataratas que de alguna manera parecían ver más que los ojos jóvenes. Don Sebastián se dirigió directamente a Elena, ignorando a los demás. Su voz era un susurro áspero, como papel de lija contra madera. Le dijo que el bosque no era un lugar de ciencia, sino de límites, que había cosas que la humanidad no debía comprender, puertas que no debían abrirse. Le contó sobre su hermano menor, quien había entrado al umbrío en 1956 buscando un becerro perdido. Lo encontraron 2 semanas después, sentado contra un árbol, los ojos abiertos pero vacíos. Estaba vivo, técnicamente, pero algo fundamental había sido arrancado de él. Vivió otros 30 años como un cascarón, nunca volvió a hablar, nunca volvió a reconocer a nadie. Y cada mediodía, sin importar dónde estuviera, su sombra desaparecía completamente durante exactamente 3 minutos. Elena escuchó con cortesía profesional, agradeció la preocupación y prometió ser cuidadosa. Pero sus ojos ya estaban fijos en el sendero que subía hacia las montañas. Don Sebastián suspiró, se dio la vuelta y antes de alejarse dijo algo que ninguno de ellos olvidaría. Cuando tu sombra camina adelante de ti, ya no eres tú quien decide el camino. Ella te lleva a donde debe llevarte, y ese lugar no es para los vivos. A las 9 de la mañana comenzaron la caminata. El sendero inicial era claro, marcado por generaciones de uso. Pasaron junto a capillas improvisadas con velas y flores marchitas, cruces de madera con nombres borrados por el tiempo, advertencias talladas en los troncos de los árboles. No sigas más allá del tercer cruce. Cuando la luz se vuelva verde, regresa. Si tu sombra se adelanta, cierra los ojos y cuenta hasta 100. Elena fotografió cada advertencia, tomando notas sobre la psicología del miedo rural. Javier medía las distancias entre las capillas, buscando patrones. Rodrigo capturaba todo con su cámara, el juego de luces entre los árboles, la expresión tensa de Luz María, las manos de Elena gesticulando mientras explicaba teorías sobre pareidolia y sugestión colectiva. Pero mientras más subían, más callados se volvían.
porque había algo en ese bosque, algo que ningún equipo científico podía medir, que hacía que cada paso se sintiera como una intrusión, como si estuvieran caminando sobre la piel de algo vivo que prefería no ser molestado. Si esta historia te ha atrapado tanto como nos atrapó a nosotros al investigarla, suscríbete a Ecos del Silencio, porque lo que estás a punto de descubrir es solo el comienzo, y si logramos encontrar las grabaciones perdidas que Elena dejó en ese bosque, serás el primero en escucharlas. Al mediodía del primer día, cruzaron lo que Luz María llamaba el tercer cruce, el punto donde 3 senderos se encontraban formando una I imperfecta. Allí había una cruz de piedra cubierta de musgo, tan antigua que las inscripciones eran ilegibles. Luz María se detuvo, sacó una pequeña botella de mezcal de su mochila y derramó un poco en la base de la cruz, murmurando una oración en purépecha que ninguno de los demás comprendió. Elena le preguntó el significado y Luz María simplemente respondió que era una ofrenda para pedir permiso. ¿Permiso de qué? No lo especificó. Javier anotó el ritual en su cuaderno, categorizándolo bajo sincretismo religioso local. Rodrigo fotografió la escena, capturando la forma en que la luz filtrada creaba un halo alrededor de la cruz. Y entonces, sin que nadie lo notara conscientemente al principio, comenzó el fenómeno. Fue Javier quien lo vio primero. Estaba ajustando su mochila cuando miró hacia abajo y se quedó paralizado. Su sombra, que debería haber estado directamente bajo él en el mediodía casi cenital, estaba 2 metros adelante, proyectándose sobre el sendero que aún no habían recorrido. Se quitó los lentes, los limpió con su camisa, volvió a mirar. La sombra seguía allí, adelantada, como si un sol invisible estuviera brillando desde atrás. Llamó a Elena con voz temblorosa. Elena se acercó, observó, y por primera vez desde que la conocía, Javier la vio sin respuesta inmediata. Rodrigo levantó su cámara y comenzó a fotografiar las sombras de todos. La de Elena estaba 3 metros adelante, la de Rodrigo 4. La de Luz María era la única que permanecía en su lugar correcto, pegada a sus pies, como debía ser. Elena sacó su medidor de luz, intentando encontrar una explicación. Quizás había una superficie reflectante, un ángulo extraño de los árboles, alguna ilusión óptica documentable, pero los números no tenían sentido. La luz venía de arriba, casi perpendicular, sin ninguna fuente lateral que pudiera proyectar sombras adelantadas. Javier sugirió volver, su voz subiendo una octava. Elena se negó, argumentando que justo esto era lo que habían venido a documentar, que debían ser científicos, no supersticiosos. Rodrigo permaneció en silencio, pero sus manos temblaban más que de costumbre mientras cambiaba el rollo de su cámara. Y Luz María, que había permanecido callada todo el día, finalmente habló con una voz que sonaba resignada, como alguien que sabe que advirtió pero no fue escuchada. Ya es tarde para regresar. El bosque los ha aceptado. Ahora debemos seguir hasta el claro de los ausentes. Allí decidirá si nos deja volver. Continuaron caminando, pero ahora cada uno observaba su sombra con una mezcla de fascinación y horror. Las sombras se movían antes que ellos, anticipando cada paso, girando antes de que ellos giraran, deteniéndose un segundo antes de que se detuvieran. Era como seguir a una versión oscura de sí mismos que conocía el camino mejor que ellos. Elena intentaba mantener el enfoque científico, dictando observaciones a su grabadora, pero su voz sonaba menos segura con cada palabra. Javier había dejado de escribir, sus cuadernos guardados, sus manos aferradas a las correas de su mochila. Rodrigo fotografiaba compulsivamente, como si documentar el fenómeno pudiera de alguna manera controlarlo. Y mientras más profundo entraban en el bosque, más se adelantaban las sombras. 5 metros, 6, 7. La tarde trajo una niebla espesa que se deslizaba entre los árboles como un río silencioso.
La temperatura bajó bruscamente y el aire se volvió denso, difícil de respirar, como si estuviera saturado con algo más que humedad. Los sonidos se distorsionaban en la niebla. Un crujido de ramas sonaba como si viniera de todas direcciones a la vez. El viento, cuando soplaba, parecía susurrar palabras casi comprensibles. Elena escuchó su nombre, o creyó escucharlo, pronunciado con su propia voz, pero viniendo de adelante, donde su sombra había desaparecido en la niebla blanca. Luz María les hizo una señal para que se detuvieran. Señaló hacia adelante, donde entre la niebla comenzaban a distinguirse formas verticales que no eran árboles. Eran personas, o habían sido personas, estatuas de piedra negra de tamaño natural, dispersas entre los árboles como centinelas olvidados. Pero no eran estatuas talladas, eran demasiado detalladas, demasiado perfectas en su imperfección. Cada pliegue de ropa, cada mechón de cabello, cada expresión de terror congelado en rostros, con la boca abierta en gritos silenciosos. Había docenas de ellas, quizás cientos, extendiéndose en todas direcciones entre la niebla. Rodrigo se acercó a la más cercana, una mujer joven con un vestido que parecía de principios del siglo XX. Tocó la superficie. Estaba fría, tan fría que sus dedos se adhirieron momentáneamente a la piedra. Y entonces notó algo que hizo que su sangre se helara. La estatua no tenía sombra. Ninguna de las estatuas tenía sombra. Bajo el escaso sol filtrado por la niebla, donde debería haber sombras, solo había vacío. Javier comenzó a hiperventilar. Elena le puso una mano en el hombro, pero ella misma estaba pálida, su confianza científica finalmente agrietándose. Luz María se arrodilló ante una de las estatuas, una anciana con ropa tradicional purépecha, y comenzó a llorar silenciosamente. Susurró que conocía a esa mujer. Era su tía abuela Rosario, quien había desaparecido en 1973 buscando hongos medicinales. La habían buscado durante meses, nunca la encontraron, y ahora estaba allí, petrificada, con la misma canasta en la mano que llevaba el día de su desaparición, todavía con algunos hongos secos en el fondo. Elena se acercó, examinó la estatua con manos temblorosas, buscando alguna explicación, alguna forma en que esto pudiera ser una elaborada falsificación. Pero la textura era inequívoca, era piedra sólida, no una persona cubierta de algo, sino piedra real con vetas y cristales visibles en las grietas. Rodrigo fotografió todo, sus movimientos ahora mecánicos, como si la cámara fuera lo único que lo mantenía anclado a la realidad. Y mientras fotografiaba, notó algo más. Las estatuas no estaban dispersas al azar. Formaban un patrón, un camino que conducía más profundo en el bosque, hacia donde la niebla era más densa y los árboles más antiguos, y al final de ese camino de estatuas, apenas visible en la distancia, había una estructura. No era natural. Paredes de piedra cubiertas de enredaderas, un techo parcialmente colapsado, ventanas oscuras como cuencas vacías. Elena preguntó qué era ese lugar. Luz María, con voz apenas audible, respondió que era la capilla de San Umbrío, construida en 1634 por misioneros franciscanos que vinieron a convertir a los purépechas. Pero los misioneros desaparecieron 2 meses después de completarla. Los indígenas dijeron que el bosque los había reclamado por construir sobre tierra sagrada, sobre el lugar donde las sombras venían a morir. La decisión lógica era regresar inmediatamente, pero cuando se dieron la vuelta, descubrieron que el sendero por el que habían llegado ya no existía. La niebla lo había borrado, o quizás nunca había estado realmente allí. En todas direcciones solo veían árboles, estatuas y más niebla. Rodrigo sacó su brújula, pero la aguja giraba erráticamente, incapaz de encontrar el norte.
El GPS de Elena mostraba su ubicación en medio del Océano Pacífico, a 300 kilómetros de donde sabían que estaban. Javier comenzó a sollozar, repitiendo que quería irse a casa, que esto no era normal, que algo estaba terriblemente mal. Y Elena, por primera vez en su carrera, admitió en voz alta que no sabía qué estaba pasando, que nada de esto tenía sentido, que quizás, solo quizás, habían cometido un error terrible al venir aquí. Luz María tomó la decisión por ellos. Señaló hacia la capilla y dijo que debían llegar allí antes del anochecer, que las estatuas solo aparecían de día cuando las sombras podían verse. Pero de noche, cuando las sombras se fundían con la oscuridad, las cosas que las habitaban salían a caminar. Y esas cosas buscaban cuerpos vacíos, personas sin sombras que pudieran ocupar. Nadie discutió. Comenzaron a caminar hacia la capilla, entre el bosque de estatuas, cada uno evitando mirar las caras congeladas en terror, evitando pensar en que quizás pronto ellos también estarían allí, petrificados, sin sombras, convertidos en advertencias de piedra que futuros intrusos ignorarían como ellos habían ignorado todas las demás. La capilla de San Umbrío era más grande de lo que parecía desde la distancia, una estructura de 2 pisos con paredes de piedra volcánica negra que absorbían la luz en lugar de reflejarla. La puerta principal estaba entreabierta, colgando de bisagras oxidadas que gemían con el viento. Sobre el dintel había una inscripción en latín casi borrada por siglos de lluvia y musgo, pero Elena pudo descifrar algunas palabras. Umbra ante corpus, corpus sine umbra, mors sine finis. Sombra antes que cuerpo, cuerpo sin sombra, muerte sin fin. No era una bendición, era una advertencia, o quizás una descripción de lo que aguardaba adentro. Entraron mientras los últimos rayos de sol luchaban por penetrar la niebla. El interior olía a humedad antigua, a madera podrida y algo más, algo dulzón y desagradable que ninguno quiso identificar. El techo había colapsado parcialmente en el extremo opuesto, dejando entrar haces de luz mortecina que iluminaban un espacio que una vez había sido sagrado. Había bancos de madera carcomidos por termitas, un altar de piedra partido por la mitad, y en las paredes, frescos desvanecidos que mostraban escenas perturbadoras, figuras humanas sin rostros caminando en procesión, cada una arrastrando una sombra oscura y viscosa como si fuera una carga física, sombras que tenían ojos, sombras que tenían dientes. Luz María encontró un rincón relativamente seco y comenzó a preparar un pequeño fuego con ramas que había recogido fuera. Elena intentaba procesar lo que habían visto, buscando desesperadamente marcos de referencia científicos, alucinaciones colectivas inducidas por moho tóxico, envenenamiento por monóxido de carbono de fuentes volcánicas subterráneas, alguna explicación que no requiriera reescribir las leyes de la realidad. Pero mientras formulaba hipótesis, sus ojos seguían volviendo a su sombra, que ahora estaba a 10 metros de distancia, proyectada en la pared opuesta por el fuego, moviéndose con independencia de sus movimientos. Cuando levantaba la mano, su sombra lo hacía 3 segundos después. Cuando giraba la cabeza, su sombra permanecía mirando adelante. Javier estaba acurrucado contra una pared, abrazando sus rodillas, meciéndose levemente. Murmuraba números, contando algo que solo él podía ver. Rodrigo había dejado de fotografiar. Estaba sentado con su cámara en el regazo, mirando fijamente el fuego, su expresión vacía. La luz del fuego hacía que sus ojos parecieran huecos, como si algo ya hubiera comenzado a vaciarlo desde adentro. Elena se acercó a él. Lo llamó por su nombre. Rodrigo no respondió inmediatamente. Cuando finalmente habló, su voz sonaba distante, como si viniera desde muy lejos. «Puedo verla, Elena. Mi sombra está allá afuera, entre las estatuas. Me está esperando».
Quiere que la siga. Dice que si la sigo, me mostrará lo que realmente somos, lo que hemos sido siempre, solo sombras aprendiendo a sostener carne. Elena lo sacudió, intentando romper lo que claramente era algún tipo de trance o shock. Pero Rodrigo la apartó con fuerza sorprendente y se levantó caminando hacia la puerta. Elena gritó su nombre. Luz María se levantó de un salto. Javier finalmente reaccionó. Pero Rodrigo ya estaba en el umbral, mirando hacia la oscuridad que había caído mientras hablaban. La noche en el bosque no era como otras noches. Era absoluta, una oscuridad tan densa que parecía tener peso, presionando contra los ojos. Y en esa oscuridad, cosas se movían. Sombras moviéndose sin cuerpos que las proyectaran, deslizándose entre las estatuas, algunos pareciendo buscar o lisquear el aire como perros, rastreando un olor. Rodrigo dio un paso hacia esa oscuridad. Elena lo agarró del brazo, pero él se giró, y por un momento, a la luz del fuego, Elena pudo ver que sus ojos estaban completamente negros, sin blanco, sin iris, solo negro profundo y vacío. Rodrigo habló, pero no era su voz. Era un eco de su voz, como si múltiples personas hablaran en desincronización ligeramente desalineada. Ella me ha estado esperando toda mi vida. Cada fotografía que tomé, cada momento que capturé, era ella mirando a través de mí. Las sombras no nos siguen, Elena. Nosotros las seguimos a ellas. Siempre lo hemos hecho, desde el primer momento que un humano se paró bajo el sol y vio su silueta oscura en el suelo. Ese fue el pacto. Ese fue el momento en que dejamos de ser solo carne y nos convertimos en recipientes. Y ahora es tiempo de que yo cumpla mi parte. Luz María se abalanzó hacia adelante y arrojó un puñado de sal a los ojos de Rodrigo. Él gritó, un sonido que no era completamente humano, y retrocedió tambaleándose. Luz María cerró la puerta con fuerza y comenzó a trazar símbolos en ella con carbón del fuego, círculos dentro de círculos, cruces invertidas, espirales que dolían mirar demasiado tiempo. Murmuró oraciones en purépecha, palabras que sonaban antiguas, anteriores al español, quizás anteriores al purépecha mismo, palabras que el bosque reconocía porque la temperatura bajó aún más y el viento dejó de soplar contra las paredes. Rodrigo se desplomó en el suelo, convulsionando, vomitando algo negro y espeso que humeaba al tocar la piedra fría. Y cuando finalmente se quedó quieto, jadeando, sus ojos habían vuelto a la normalidad, pero algo en ellos había cambiado. Había visto algo que no podía desvenir, conocido algo que no podía desconocerse. Elena ayudó a Rodrigo a sentarse contra la pared. Le preguntó qué había visto, qué le había hecho la sombra. Rodrigo temblaba incontrolablemente, sus dientes castañeando, y cuando finalmente habló, cada palabra parecía costarle un esfuerzo inmenso. No son solo sombras, Elena, son ecos, ecos de algo que existió antes que nosotros, antes que la luz. Cuando el universo era solo oscuridad, ellas ya estaban allí, y cuando aparecieron las primeras estrellas, las primeras luces, esas luces crearon las primeras sombras. Pero las sombras recordaban la oscuridad primordial, la extrañaban, y han estado buscando la manera de regresar a ella desde entonces. Nosotros somos solo vehículos, cuerpos que pueden apagar luces, manos que pueden destruir soles. Eso es lo que quieren, que apaguemos el mundo por ellas. Javier sollozaba abiertamente ahora, repitiendo que quería irse a casa, que esto no podía ser real, que nada de esto podía ser real. Luz María añadió más leña al fuego y les dijo que tenían que mantenerlo encendido hasta el amanecer, que el fuego crea luz, y la luz crea sombras, y las sombras en movimiento del fuego confunden a las sombras reales. Les hace creer que hay demasiados cuerpos, demasiados objetivos.
Pero si el fuego se apagaba, si la oscuridad completa llenaba la capilla, entonces las sombras sabrían exactamente dónde estaban y vendrían, no para matarlos, porque la muerte era demasiado simple. Vendrían para habitar los cuerpos sin sombras, para usarlos, para caminar en el mundo de la luz con piel robada, como habían hecho con las personas que ahora eran estatuas afuera, petrificadas no por magia, sino por vacío absoluto, por la ausencia total de todo lo que hace que un ser humano sea humano. La noche se hizo interminable. Cada sonido afuera era amplificado por el silencio, rasguños contra las paredes, susurros en idiomas que nunca habían sido hablados por gargantas humanas, pasos que rodeaban la capilla en patrones circulares que nunca se completaban. En algún momento cerca de medianoche, vieron caras presionándose contra las ventanas rotas, caras que eran solo sombras con la forma aproximada de rasgos humanos, buscándolos con ojos que eran agujeros en la oscuridad misma. Elena mantenía el fuego alimentado, sus manos automáticas, su mente en algún lugar entre el shock y la negación. Rodrigo había caído en un silencio catatónico, mirando fijamente sus manos como si ya no estuviera seguro de que fueran suyas. Y Javier había dejado de llorar. Se había quedado muy quieto, demasiado quieto, mirando hacia una esquina oscura de la capilla donde el fuego no alcanzaba a iluminar. Luz María siguió su mirada y se puso rígida. En esa esquina había algo. No una sombra exactamente, sino una ausencia de luz tan concentrada que tenía forma. Y esa forma estaba creciendo, extendiéndose, alcanzando hacia Javier con tentáculos de oscuridad que se movían como humo sólido. Elena gritó su nombre, pero Javier no respondió. Estaba sonriendo, una sonrisa pequeña y triste, y cuando habló, su voz era tranquila, resignada. «Está bien, Elena, ya entendí. No podemos huir de nuestras sombras porque ellas son nosotros. Siempre lo han sido. Somos solo la parte iluminada de algo mucho más grande y oscuro, y he estado huyendo de la oscuridad toda mi vida, pero ya no quiero huir. Estoy tan cansado de tener miedo». Se levantó y comenzó a caminar hacia la esquina oscura. Elena y Luz María se abalanzaron hacia él, pero algo las detuvo, una fuerza invisible como un muro de aire solidificado. Solo podían observar mientras Javier alcanzaba la oscuridad, mientras los tentáculos de sombra se enroscaban alrededor de sus brazos, sus piernas, su cuello. Por un momento, su silueta se iluminó desde adentro, como si cada célula de su cuerpo emitiera un destello final. Y entonces, la luz se apagó. Javier se desplomó al suelo, y cuando el fuego volvió a iluminarlo un segundo después, seguía allí, seguía respirando. Pero sus ojos estaban vacíos, completamente vacíos, y cuando Elena lo llamó, no hubo reconocimiento, no hubo respuesta. Solo un cascarón que respiraba, que parpadeaba, que se movería si se le empujaba. Pero Javier, el verdadero Javier, ya no estaba allí. El amanecer llegó con una lentitud cruel, como si el sol mismo dudara en regresar a ese lugar. Los primeros rayos de luz se filtraron por las grietas del techo colapsado, cortando la oscuridad en fragmentos que se retiraron lentamente, como animales acorralados buscando refugio. Las sombras en movimiento de la noche se disolvieron, hundiéndose en el suelo, en las paredes, esperando, siempre esperando. Elena no había dormido. Sus ojos estaban inyectados en sangre, sus manos temblaban del cansancio y la adrenalina agotada. Rodrigo estaba despierto también, pero apenas presente, su mirada perdida en algún horizonte interno que solo él podía ver. Y Javier estaba sentado exactamente donde había caído, sin moverse, sin parpadear, respirando con una regularidad mecánica que era de alguna manera más aterradora que si hubiera dejado de respirar por completo. Luz María fue la primera en levantarse.
Revisó los símbolos en la puerta, añadió algunos más, y luego se giró hacia Helena con una expresión que combinaba pena y determinación. Le dijo que tenían que irse ahora, mientras el sol todavía estaba bajo, cuando las sombras eran largas pero débiles. Que este era el único momento del día en que el bosque estaba menos alerta, menos hambriento. Helena miró a Javier, luego a Rodrigo, y finalmente asintió. Ayudó a Rodrigo a levantarse, quien se movió con la docilidad de alguien en shock profundo. Intentó levantar a Javier, pero él no respondió a ningún estímulo. Sus ojos seguían abiertos, fijos en nada. Helena lo abofeteó, suave primero, luego más fuerte, desesperada. Nada. Luz María puso una mano en el hombro de Helena y sacudió la cabeza. Lo que Javier había sido ya no estaba allí. Lo que quedaba era solo un recipiente vacío. Pero Helena se negó a dejarlo. Entre ella y Luz María lograron ponerlo de pie y comenzaron a medio arrastrarlo, medio cargarlo hacia la puerta. Salieron de la capilla al mundo, transformado por la luz del día. Las estatuas seguían allí, docenas de ellas, cientos quizás, extendiéndose en todas direcciones. Pero ahora, bajo la luz clara de la mañana, Helena pudo ver detalles que la niebla había ocultado antes. Cada estatua tenía una grieta, una fisura que corría desde la cabeza hasta los pies, como si algo hubiera sido extraído de ellas con violencia, dejando solo el molde de piedra. Y alrededor de cada estatua, en el suelo, había una mancha oscura, más oscura que cualquier sombra natural, como si la oscuridad misma hubiera sido derramada y absorbida por la tierra. Luz María las guió entre las estatuas, siguiendo un camino que solo ella parecía capaz de ver, susurrando constantemente en purépecha palabras de protección, súplicas a santos que probablemente nunca habían sido canonizados oficialmente, deidades más antiguas que el cristianismo. Caminaron durante horas, o quizás fueron minutos que se sintieron como horas. El tiempo en el bosque no fluía correctamente. El sol parecía moverse en saltos, desapareciendo detrás de nubes que no habían estado allí un momento antes, reapareciendo en posiciones que no tenían sentido geométrico, y sus sombras seguían adelantadas, ahora por 15, 20 metros, moviéndose entre los árboles como scouts explorando territorio enemigo. Helena las observaba compulsivamente, temiendo el momento en que desaparecieran completamente de la vista, porque sabía, con una certeza que iba más allá de la lógica, que cuando perdiera de vista su sombra, cuando esa conexión final se rompiera, ella también se convertiría en lo que Javier era ahora, un cascarón vacío esperando ser llenado. Rodrigo fue el primero en hablar después de horas de silencio. Su voz era ronca, quebrada. Puedo oírlas. Las sombras están cantando. ¿Ustedes no las oyen? Es hermoso y terrible a la vez. Cantan sobre el principio, antes de la luz, cuando solo existía el potencial de la oscuridad. Cantan sobre el final, cuando toda luz se habrá extinguido y ellas finalmente regresarán a casa. Y cantan sobre nosotros, sobre cómo somos las velas que ellas apagan, una por una, esperando pacientes porque tienen toda la eternidad y nosotros solo tenemos parpadeos de tiempo. Helena le dijo que dejara de hablar, que se concentrara en caminar, en mantenerse anclado a la realidad. Pero Rodrigo sonrió, una sonrisa tranquila y terrible. ¿Y qué es la realidad, Helena? ¿La luz que dura un instante? ¿O la oscuridad que existió antes y existirá después? Pasamos tanto tiempo temiendo a las sombras que olvidamos que nosotros somos los intrusos. Nosotros somos los que no deberíamos estar aquí. El bosque comenzó a cambiar a su alrededor. Los árboles eran menos densos, la niebla más delgada. Luz María aceleró el paso, murmurando que estaban cerca del límite, que solo necesitaban llegar más allá del tercer cruce y estarían a salvo.
Pero justo cuando Elena comenzaba a sentir algo parecido a la esperanza, Rodrigo se detuvo abruptamente, miró hacia abajo, hacia sus pies, y su expresión se transformó en algo entre éxtasis y terror absoluto. Su sombra había desaparecido. No estaba adelante, no estaba a los lados, simplemente no existía. Bajo el sol brillante, Rodrigo no proyectaba ninguna sombra, y mientras Elena observaba horrorizada, Rodrigo comenzó a volverse translúcido, como si estuviera hecho de vidrio mal pulido. Podía ver a través de él, ver los árboles detrás, ver el suelo a través de su cuerpo. Rodrigo levantó sus manos frente a su cara, observando cómo la luz pasaba a través de ellas, y se rió. Se rió con un sonido que hizo que Elena quisiera cubrirse los oídos. «Finalmente lo entiendo», dijo Rodrigo, su voz ahora apenas un susurro que parecía venir de todas direcciones. «No somos los que proyectan las sombras, somos las sombras proyectadas por algo más grande. Y cuando ese algo más grande deja de pensar en nosotros, dejamos de ser sólidos, dejamos de ser reales y regresamos a lo que siempre fuimos, oscuridad aprendiendo a fingir ser luz». Y entonces, como humo dispersado por el viento, Rodrigo se desvaneció. No cayó, no se desplomó, simplemente dejó de estar allí. Su ropa cayó al suelo en un montón arrugado, vacía, y donde había estado parado no había ninguna marca, ninguna señal de que alguna vez hubiera existido algo más que aire. Elena gritó su nombre, buscándolo entre los árboles, negándose a creer lo que sus ojos le habían mostrado. Pero Luz María la agarró del brazo con fuerza sorprendente y la arrastró adelante, prácticamente corriendo ahora, arrastrando el cuerpo inerte de Javier entre ellas. Le dijo que no había tiempo, que el bosque había tomado su tributo y que si no salían ahora, las tomaría a ellas también. Elena quería resistirse, quería buscar, quería hacer algo más que huir. Pero sus piernas se movían solas, el instinto de supervivencia más fuerte que cualquier lealtad o racionalidad. Corrieron, tropezando con raíces, rasgándose la ropa con ramas, los pulmones ardiendo, los músculos gritando. Y detrás de ellas, el bosque parecía cerrarse, los árboles moviéndose imperceptiblemente más cerca, la niebla engrosándose, las sombras alargándose incluso bajo el sol del mediodía. Alcanzaron el tercer cruce. La cruz de piedra cubierta de musgo seguía allí, exactamente como la habían dejado. Pero ahora había algo más. La botella de mezcal que Luz María había usado para la ofrenda estaba de pie, llena nuevamente, pero el líquido dentro era negro como tinta, y en la tierra, alrededor de la cruz, había huellas. Docenas de huellas de pies descalzos, rodeando la cruz en espirales concéntricas, todas apuntando hacia donde Elena y Luz María estaban paradas. Pero no había nadie más allí. Solo ellas, Javier vacío entre ellas, y las huellas que terminaban abruptamente a medio metro de sus pies, como si quienes las hubieran hecho hubieran desaparecido en el aire, o como si estuvieran esperando, invisibles, demasiado cerca. Luz María empujó a Elena adelante, más allá de la cruz, más allá del cruce, y en el momento en que cruzaron esa frontera invisible, todo cambió. El aire se volvió menos denso, menos cargado. Los sonidos del bosque normal regresaron. Pájaros cantando, insectos zumbando, el viento susurrando de manera que no formaba palabras. Elena miró hacia atrás, y el bosque que dejaban atrás parecía diferente, más oscuro, más denso, como si estuviera cubierto por un velo que no había notado desde dentro. Y su sombra había vuelto a su posición normal, directamente bajo ella, moviéndose cuando ella se movía, obediente, mundana, maravillosamente normal. Llegaron a San Miguel del Monte al anochecer del segundo día. Los habitantes del pueblo, que habían estado esperando con la resignación de quienes conocen el precio del umbrío, salieron a recibirlas. Ayudaron a llevar a Javier,
quien seguía sin responder, seguía respirando mecánicamente, los ojos vacíos, fijos en horizontes que ningún otro podía ver. Lo llevaron a la clínica local, donde el médico lo examinó y no encontró nada físicamente mal con él. Su corazón latía, sus pulmones respiraban, sus reflejos funcionaban, pero no había nadie en casa. El médico, un hombre mayor que había vivido toda su vida en el pueblo, solo sacudió la cabeza y dijo lo que todos ya sabían. Javier se había quedado en el bosque. Lo que había vuelto era solo el envase. Elena pasó 3 días en el pueblo recuperándose, intentando procesar lo que había experimentado. Intentó entrevistar a Luz María, preguntarle sobre el bosque, sobre las sombras, sobre qué eran realmente esas cosas, pero Luz María solo le dio respuestas vagas, envueltas en metáforas y referencias a tradiciones que predataban la conquista española. Lo que Elena finalmente entendió fue que los purépechas habían sabido sobre el umbrío durante siglos, que era un lugar liminal, un punto donde la realidad era más delgada, donde cosas de otros tiempos, otros lugares, otras dimensiones podían filtrarse. Las sombras no eran demonios ni fantasmas, eran algo más antiguo, más fundamental. Eran el eco de la oscuridad primordial, la ausencia que existía antes de la creación, buscando reclamar lo que la luz le había robado. En el 4.º día, Elena empacó sus cosas para regresar a Ciudad de México. Visitó a Javier una última vez. Seguía igual, sentado en una cama de hospital, mirando nada, respirando, existiendo sin vivir. Elena le tomó la mano y por un momento, solo un momento, sintió que sus dedos se apretaron levemente. Miró sus ojos, buscando algún rastro del hombre que había conocido. Y pensó, quizás imaginó, que vio algo moverse en las profundidades de esas pupilas vacías. No Javier, algo más. Algo que estaba aprendiendo a usar sus ojos, sus manos, su voz. Algo que la reconocía, algo que esperaba. Antes de irse, Elena hizo una última cosa. Fue a la plaza central, donde don Sebastián Valdez estaba sentado como siempre, observando el mundo con esos ojos nublados que veían demasiado. Se sentó junto a él y le preguntó la pregunta que la había estado atormentando. ¿Por qué? ¿Por qué el bosque hacía esto? ¿Qué querían las sombras? Don Sebastián permaneció en silencio durante largo tiempo, tan largo que Elena pensó que no respondería. Pero finalmente habló, su voz apenas audible. Las sombras no quieren nada, son nosotros los que queremos. Queremos luz, queremos ser vistos, queremos proyectar algo al mundo. Pero cada luz crea una sombra. Y mientras más brillante la luz, más oscura la sombra, el bosque no es malo, es solo honesto. Nos muestra lo que realmente somos cuando la luz se apaga, y lo que somos sin luz es nada, vacío, oscuridad esperando volver a ser oscuridad. El bosque solo acelera lo inevitable. Elena dejó San Miguel del Monte esa tarde. Nunca publicó sus hallazgos, destruyó todas sus notas, todas las grabaciones, todas las fotografías que Rodrigo había tomado. Le dijo a la universidad que el proyecto había fracasado, que no había encontrado nada de valor. Y durante años vivió una vida normal, o tan normal como podía ser después de lo que había visto. Se casó, tuvo una hija, enseñó clases, publicó artículos sobre folclor seguro, leyendas domesticadas que no mordían. Pero cada día, sin falta, miraba su sombra. La observaba obsesivamente, verificando que se moviera cuando ella se movía, que permaneciera en su lugar, que no intentara adelantarse. 26 años después, en octubre de 2023, Elena Vázquez murió en su casa en Ciudad de México. Causas naturales, dijo el certificado de defunción. Falla cardíaca a los 60 años. Su hija, al limpiar la casa, encontró una caja escondida en el ático.
Dentro había un diario, escrito en los meses después de su regreso del bosque. Las entradas eran cada vez más erráticas, más aterradas. Elena escribía sobre sueños en los que caminaba por el umbrío nuevamente, pero esta vez ella era una de las estatuas, observando a los vivos pasar, incapaz de advertirles. Escribía sobre momentos en los que su sombra se comportaba extrañamente, demorándose cuando ella se movía, moviéndose cuando ella estaba quieta. Y en la última entrada, fechada 3 días antes de su muerte, Elena había escrito solo una frase, repetida cientos de veces hasta llenar páginas enteras. Mi sombra ya no está aquí. Mi sombra ya no está aquí. Mi sombra ya no está aquí. La hija de Elena, Clara, llevó el diario a las autoridades. Una investigación fue abierta, luego cerrada calladamente. Oficialmente, el diario era el producto de una mente deteriorándose por demencia temprana. Pero hubo detalles que nunca se hicieron públicos, como el hecho de que cuando encontraron el cuerpo de Elena no proyectaba ninguna sombra, incluso bajo luces directas, como el hecho de que en las últimas fotografías tomadas de ella, semanas antes de su muerte, su imagen en las fotos era ligeramente translúcida, como si estuviera empezando a desvanecerse, como el hecho de que Clara, después de leer el diario, comenzó a tener pesadillas sobre un bosque que nunca había visitado, sobre estatuas con caras que reconocía, sobre sombras que caminaban adelante, señalando caminos que no debían seguirse. Hoy, en 2025, Javier Solís sigue vivo, si a eso se le puede llamar vida. Está en un centro de cuidado a largo plazo en Morelia, con 62 años biológicos y ojos que nunca han vuelto a ver. Se mueve cuando se le mueve, come cuando se le alimenta, duerme y despierta en ciclos regulares, pero nunca habla, nunca responde, nunca muestra ningún signo de reconocimiento o conciencia. Los trabajadores del centro han notado algo extraño. Javier no tiene sombra. Bajo cualquier luz, desde cualquier ángulo, su cuerpo simplemente no proyecta oscuridad. Y a veces, en las noches cuando el personal hace sus rondas, lo encuentran de pie junto a la ventana, inmóvil, mirando hacia el oeste, hacia las montañas de Michoacán, hacia un bosque que todavía lo espera, que siempre lo esperará, y el umbrío de las ánimas adelantadas sigue allí, intocado, inalterado por el tiempo o el progreso. Los habitantes de San Miguel del Monte siguen respetando sus fronteras, siguen dejando ofrendas en el tercer cruce, siguen contando las historias a sus hijos y nietos. Y de vez en cuando, turistas o investigadores o buscadores de emociones ignoran las advertencias y entran. La mayoría regresa, asustados pero intactos. Algunos no regresan nunca, añadiéndose a las estatuas de piedra que esperan entre los árboles. Y unos pocos, muy pocos, regresan cambiados, sin sombras, vacíos, cascarones esperando ser llenados por algo que ha estado esperando en la oscuridad desde antes de que existiera la luz. Porque en ese bosque, tu sombra no te sigue. Camina adelante. Y cuando finalmente se aleja lo suficiente, cuando la distancia entre tú y tu oscuridad se vuelve demasiado grande, descubres la verdad que Elena Vázquez aprendió demasiado tarde. No somos seres de luz que proyectan sombras. Somos sombras que aprendieron temporalmente a sostener luz, y cuando esa luz se apaga, cuando nuestra sombra finalmente se cansa de fingir que nos sigue, regresamos a lo que siempre fuimos: oscuridad, vacío, silencio eterno. ¿Tú qué crees? ¿Son las sombras solo ausencia de luz? ¿O son algo más, algo consciente, algo que espera pacientemente su turno? La próxima vez que camines bajo el sol, observa tu sombra. Observa si se mueve exactamente como tú, si duda, aunque sea por un segundo, si se adelanta, aunque sea por 1 centímetro, porque si lo hace, si tu sombra comienza a caminar sin ti, entonces ya es demasiado tarde. El bosque ya te ha marcado, y eventualmente
de una manera u otra, terminarás en el umbrío, ya sea caminando hacia allá conscientemente o despertando una mañana y descubriendo que tu sombra ha decidido llevarte. Y cuando llegues, las estatuas te estarán esperando, todas con caras familiares, todas con historias que nunca contaron, todas con sombras que finalmente las abandonaron. Si esta historia te ha perturbado tanto como nos perturbó investigarla, si sientes que necesitas saber más sobre los lugares donde la realidad se dobla y las sombras tienen vida propia, entonces suscríbete a Ecos del Silencio. Activa las notificaciones. Comparte esta historia con alguien que necesite saber la verdad sobre las sombras. Porque hay más lugares como el umbrío, más bosques, más límites donde nuestro mundo toca a otros. Y estamos apenas comenzando a descubrirlos. Apenas comenzando a entender lo que significa vivir en un universo donde la oscuridad es eterna y la luz es solo un parpadeo momentáneo. Donde las sombras no son consecuencias, son presagios, son advertencias, son lo que queda cuando todo lo demás se desvanece. Y recuerda, en algún lugar de México, en las montañas de Michoacán, hay un bosque esperándote. Un bosque donde tu sombra sabe el camino mejor que tú. Un bosque donde la verdad sobre lo que realmente eres está escrita en piedra fría y ojos vacíos. Un bosque que siempre ha estado allí, que siempre estará allí, esperando el momento en que decidas, o tu sombra decida por ti, cruzar el tercer cruce y adentrarte en el umbrío, donde las ánimas caminan adelantadas, donde el tiempo se tuerce, donde tu sombra finalmente te muestra quién ha estado al mando todo este tiempo. Nos vemos en el próximo Eco del Silencio. Si es que tus sombras te permiten llegar hasta entonces.